día de ayer fui a ver una película que pues la verdad es que no me tenía ganas de verla porque se me hace ya muy choteado el tema, pero bueno, a mí el cine me distrae, la verdad es que siempre mi ratoncito mental está pensando cosas. Entonces, una manera de encarrilar mi ratón mental en otra cosa es ir al cine, ¿verdad? Porque el cine me mete en la trama y por lo menos 1 hora y media, 2 horas estoy metida en otra cosa. Y estaba esta película de El último día del fin del mundo. Todos los días en la mañana estoy dando una enseñanza desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya cumplimos 9 meses estudiando juntos el Nuevo Testamento, ya estamos en Apocalipsis 8 y son 22 capítulos de Apocalipsis. Entonces, pues ya nos estamos a apurar porque nos faltan pocos días para terminar. Y estamos viendo toda el Apocalipsis, viene de la palabra que significa revelación que quita el velo. Y si algo necesitamos es tener una revelación para saber qué viene al final de los tiempos, para que no te digan y no te cuenten, porque si no te tragas todo lo que las películas dicen, ¿ok? Y te vas a llevar sorpresas. Aunque, dicho sea de paso, y estuvimos viendo ni más ni menos en Apocalipsis 8 sobre todos los efectos climáticos y meteorológicos que se ven, que habla al final de los tiempos. ¿Quién ha estado escuchando esta enseñanza? Que puede saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, la verdad está siendo muy interesante. Y en la película hablaban, bueno, pues se ve toda la destrucción y todo lo que está pasando y hablan, ya en la última etapa, hablan de un meteorito que viene a la Tierra que se llama Ajenjo, que lo estamos viendo, ¿verdad? Una estrella. Dice que iba a ser arrojada una estrella, ajenjo, que quiere decir amargo, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos eso sí, el nombre es bíblico, por lo menos de este asunto. Pero lo que me llamó la atención es que aún el ser humano en su necedad, al final del tiempo sigue sin contemplar a Dios. O sea, toman en cuenta toda la situación climatológica y demás como algo producido, no sé por qué ni por quién, pero no ponen como el señorío de Dios sobre la tierra y como solución al hombre por sí mismo solucionando el problema del hombre. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Pero sí te sirve de algo porque ahí se ve la desesperación que está viviendo la gente. Yo digo, bueno, lo que se está viendo aquí nos impacta mucho porque sí te impacta la película, sí, pero no es nada con lo que va a ser verdaderamente. O sea, verdaderamente con lo que en realidad va a ser lo que se ve ahí, no es nada. Sí hay unas características sociales, de reacción social, que son muy interesantes de analizarlas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tiene que ver esto con la tercera parte que no viene? Que bueno, me preocupa que como iglesia, con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, en lugar de permanecer más unidos entre nosotros y estemos más agarrados del Señor, nos demos el lujo o nos demos la pauta para alejarnos del Señor. Más que nunca necesitamos estar agarrados de Él, entender lo que está pasando, cuidándonos unos a otros, animándonos. Miren, yo tengo, en ese sentido soy muy pastoral. Cuando me acerco a la gente soy estar muy cercana con la gente y estar al pendiente con los hijos, con la gente que me permite acercarme, estoy al pendiente. No puedo estar con todos y puedo estar con todos, pero entre nosotros podemos suplir esa necesidad. Por eso es importante que tú vengas y no nada más vengas, recibas y te vayas. Involúcrate con alguien más. Porque una persona que está a tu lado o atrás necesita de una llamada por teléfono, necesita de un texto, necesita de que le digas, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo va esta situación? ¿Sí me explico? Tenemos que provocar, y este es el mejor, a veces este es el lugar donde podemos encontrarlo más que nuestra propia familia, porque a lo mejor nuestra familia no comparte nuestra fe, o no están aquí, viven en otro lado, y dice la palabra, hay amigo más cercano que el hermano lejano.
Entonces, pues qué bueno que estamos aquí, oremos por los que no se han integrado, pues que el Espíritu Santo les inquiete porque necesitan el cuerpo de Cristo, ¿ok? Bueno, la semana pasada estamos viendo una serie que hoy terminó, ya se termina esta serie, vimos el área de las emociones. Resumo en 3 renglones. Vimos que para el 2021 hay una promesa de parte de Dios. Amado, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y al Señor no se le estaba pasando por alto todo esto que estamos viviendo. O sea, Él sabe que lo íbamos a vivir y su promesa sigue vigente. Vimos esa vida en abundancia como la tierra prometida que el Señor nos da a través de todas las etapas de nuestra vida. Y vimos que en diferentes etapas de nuestra vida o conquistamos o no conquistamos esa tierra prometida, y que la razón por la cual no la conquistamos, pues es por la misma razón que el pueblo que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida, esa generación. Evidentemente hay enemigos externos que están levantándose para que no lleguemos al lugar donde Dios quiere que lleguemos, y también hay un enemigo de nuestra alma. Y ese enemigo pues se levanta para robarnos, él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces vemos que hay un enemigo que es el diablo, hay un enemigo externo o gente que se levanta, las mismas circunstancias, la misma razón de que vivimos en un mundo caído. ¿Okay? Pero que siendo honestos, la razón por la cual el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida no fue por los enemigos, no fue por los heveos, jebeseos, en fin, no, ninguno de esos, sino realmente por la razón que no entraron fue por los enemigos internos. Por su manera de reaccionar, por su manera de percibir, por las decisiones que tomaron, enemigos internos. Y vemos entonces que esos enemigos internos se levantan en el área de las emociones. Eso vimos hasta la semana pasada, vimos el área de las emociones. ¿Cuál es la raíz de esos enemigos internos? Enemigos internos, un problema de complejos, de problemas de rechazo, problemas con el carácter, problemas con las relaciones interpersonales, enemigos que han robado la tierra prometida en el área de la economía, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida profesional, donde hay una promesa para cada uno de nosotros. Y que si no batallamos con ellas, esos enemigos internos, pues no vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros y vamos a pasar la vida echándole la culpa a todos los demás. La palabra dice: ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Se levantarán en contra de ti 1000 o 5000 y a tu diestra caerán todos. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pero hay un enemigo que el Señor no puede batallar, que es el que solamente nosotros debemos batallar, y son los enemigos internos. Y esos enemigos internos tienen una raíz en el área de las emociones. Ahora, voy a repasar un punto muy importante, ya estamos terminando este tema. El ser humano somos tripartita: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que es vivificado cuando nosotros recibimos a Cristo. Nosotros estábamos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados, y antes de Cristo nuestro espíritu estaba separado de Dios, no tenía conexión con Él, por eso no tenía amistad con Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ese espíritu fue vivificado y nos reconciliamos con Dios, pero nuestra alma siguió en el mismo estado, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Voy a hablar un poquito de doctrina. Necesitas doctrina para que no te digan y no te cuenten que la luna es de queso. Tú necesitas conocer doctrina. Entonces, hay clases que estamos teniendo, ya las simplificamos mucho, ya las hicimos muy resumidas para que tú puedas recibir doctrina básica. Pide informes. En doctrina básica, en doctrinas fundamentales, nos dice que cuando una persona muere, su espíritu regresa con el Señor. Y su alma es la que, si murió con el Señor, esa persona, su alma está con el Señor también. Pero las personas que mueren sin Cristo, esa alma está en un lugar de tormento.
Todavía no es el infierno, pero es un lugar de tormento. El infierno, la palabra nos enseña que va a ser inaugurado con el anticristo. Pero todo eso tiene que ver con el último lapso de la vida de la humanidad, ¿ok? Entonces, el alma es la que tiene que ser liberada para poder conquistar lo que Dios tiene para nuestra vida en esta tierra. Ahí están los enemigos. El alma determina la calidad de vida que tenemos con los demás, con nosotros y con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esa alma, vemos, el pueblo de Israel fue libre físicamente, pero emocionalmente siguió siendo esclavo. Y eso nos pasa a nosotros. Podemos ser salvos, ya estamos con Cristo, nos vamos a ir al cielo, pero seguimos esclavos de un pasado, de situaciones que marcaron una tendencia de actitudes, de percepción de la vida. Y así como el hombre pensare, así será. Lo que tú percibes, esa va a ser tu realidad en la vida. Entonces, por eso tenemos que batallar con esos enemigos internos, porque es el único enemigo que puede robarte la tierra prometida como se la robó al pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, vimos esto, para los que no han venido, simplemente estoy dando. Isaías 61 da la promesa, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor Jesucristo declarando esto, la unción, el poder del Espíritu Santo que trae sobre la vida del ser humano, el Señor trae libertad a los cautivos, a los que están presos, dice, a traer libertad y apertura de la cárcel a los que están presos. Hay prisiones que no se ven, podemos estar presos de los temores, del complejo, del dolor del pasado, de la tristeza. Entonces, el Señor es el que hace posible. Satanás viene a herir, Jesús viene a liberar. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Okay? Entonces, el yugo sobre el ser humano fue profetizado en Génesis. Cuando el hombre pecó y se separó de Dios, Dios les dijo a Adán y a Eva: a causa de lo que ustedes hicieron, y a Eva le dijo: entonces el diablo ahora tendrá una consigna de acabar con tu descendencia, con tus generaciones. Y vemos entonces que el diablo va a tratar de herir a la humanidad, porque hiriendo lo va a incapacitar de por vida. Puedes tener 40, 50, 60, 30, 80 y puede ser que sigas padeciendo el dolor de tu infancia. Y muchas de tus reacciones y de tu percepción de la vida tienen que ver con ese pasado, porque no has sido liberado. ¿Okay? La infancia es el objetivo principal de Satanás. Vimos los niños, la semana pasada compartí el testimonio con mi hijo Eric, ¿verdad? Como sin saber yo, a causa del miedo que tenía por mi segundo hijo, había sido un chiquito con síndrome de Down. Fueron años muy, muy enfocados a cuidarlo, fue un hijo muy deseado. En un año estuve 10 veces en el hospital. Fui doctora, enfermera, terapeuta, y ya cuando había estado mejor, a los 2 años, a los 3 años lo operan y queda, no solamente tenía ya el síndrome de Down, sino queda con una lesión cerebral muy profunda. Cuando me entero que Eric, estaba yo embarazada de Eric, lo rechacé. Tenía yo miedo, yo no tenía nada contra él. Era una experiencia pasada que había marcado mi actitud hacia un nuevo embarazo. Pero sin saber yo hería a ese bebé. Ya les platiqué la historia, cómo lo dañó y cómo pudo ser libre a través de reconocer, pedirle perdón y pedir libertad y detener la obra del enemigo en su vida. Escucha la enseñanza. Estoy pidiendo en producción que esa enseñanza tiene que estar, porque es una serie, escúchala. Entonces los niños son un blanco. Es por eso, miren, está probado que un niño en la escuela, de 2 palabras de bendición que oye 11 de rechazo. Gordo, flaco, chaparro, calvo, prieto, bolillo. Y nos da risa, pero para el niño no es chistoso. Lo marcan de por vida. Marcan una percepción de sí, marcan una percepción de su entorno que va a determinar sus acciones, y sus acciones van a determinar su resultado. Es por eso que tenemos que tratar con eso, ¿ok?
¿Por qué? Porque el niño rechazado crecerá incapacitado para ser amado, y para ser amado es muy fácil detectar una persona que ha sido lastimada, porque es una persona que siempre se va a estar protegiendo. Y nunca, y saben, el ser humano fuimos hechos para ser amados y para amar, para ser aceptados. Entonces el estarte protegiendo al final del camino te hiere más y te incapacita más. ¿Okay? Entonces vimos que Satanás persigue al ser humano, si es posible, desde el vientre de la madre. Vimos, estoy dando un repaso muy rápidamente, vimos que las personas que tienen mayor capacidad para herir son las personas que tienen la mayor capacidad para bendecir, y son en círculos concéntricos. Para el niño la persona más importante son sus padres. Así que la herida más grave que puede recibir es de sus padres. Cuando va creciendo el niño, empieza a entrar a la escuela y la maestra, ¿quién ha tenido niños, verdad? Que primero todo lo que diga la mamá. Me estaba acordando de mi nieto Evan, estaban platicando Evan y Liam con sus papás cuando se iban a casar. A ver, cuando se van a casar, ya estaban platicando y le dice el más chiquito: momento, mamá, si me caso, ¿me tengo que ir de tu casa? Le dijo: sí, hijo. Ah, no, entonces no me caso. Digo, eso piensa ahorita. Pero luego entra a la escuela, ya no es la mamá, es la miss. ¿Sí o no es cierto? Todo lo que diga la miss es lo más importante. Pero si la miss lo hiere, lo rechaza, lo va a marcar también de por vida. Entonces las relaciones más cercanas son las más importantes para el individuo, y desgraciadamente son las que más nos bendicen o más nos hieren. Y al herirnos van formando una herida que levanta a esos enemigos, que son los temores, los complejos, los rechazos, el enojo, el problema relacional, el problema, por ejemplo, el que fue herido con escasez económica va a tener un gigante que derribar en el área de la economía, porque va a tener una relación tóxica con el dinero muy fácilmente, porque fue algo que le lastimó en la infancia. Entonces, son cosas que tenemos que identificar primeramente de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, esto hiere las relaciones más trascendentales: padres, hijos, hermanos, esposos, maestros, socios, en fin, las relaciones más importantes. Y esto lo van a provocar a favor o en contra por las personas que son de más valor para nosotros, ¿ok? Aún, dicho sea de paso, la iglesia tiene una importancia muy grande, por eso debemos conservar la sanidad de la iglesia. Que la iglesia puede tener una gran capacidad para bendecir como para lastimar. Y la iglesia eres tú y soy yo. Aclarando. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos tú y yo. Porque aquí llega gente que se pone vulnerable. ¿Me explico? Y que lo que tú y yo hagamos va a ser determinante para su vida. Entonces, son relaciones muy importantes, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de relaciones pueden ser de mucha bendición o pueden ser de mucha destrucción. Pero a decir verdad, todo el mundo venimos de un mundo caído donde todo el mundo fuimos lastimados, todo el mundo fuimos rechazados, y donde todo el mundo necesitamos ahora poder caminar en un proceso de sanidad interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos efectos de esas heridas nos atan a la persona que nos hirió, a las personas o a las circunstancias. Primero producen un dolor, y quiero aclarar, el dolor es natural, porque no vamos a ponernos a sobre espiritual. Es que a mí no me duele. Sí me duele, y sí lloro, y sí lo siento, pero yo voy a tomar la decisión de no dejar que eso permanezca y se infecte y no se convierta en amargura, porque una vez que se convierte en amargura, entonces produce un daño letal, primero para mí y segundo para la gente que me rodea. Por eso dice: cuidando que no crezca en vosotros una raíz de amargura, porque a causa de ella vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, por ejemplo, ahorita en este tiempo, es tener paz a pesar de lo que estamos viviendo.
La gracia de Dios puede ser muchas cosas. Nos atan al que nos hirió. La amargura producida por este daño nos ata, nos aísla, nos incapacitan para dar amor. Sí, ¿cómo estás? Yo bien, yo ya lo superé, sí, pero no te puedes relacionar con nadie. No es el estado natural del ser humano. Evidentemente que tenemos diferentes temperamentos, pero dentro de esos temperamentos tenemos la facultad de podernos relacionar con los demás, ¿ok? Evidentemente Satanás toca nuestras vidas, ya lo dije, a través de las personas más cercanas y a través de un mundo que está en pecado, ¿verdad? Y bueno, cuando no somos sanados, entonces perpetuamos la herida a las siguientes generaciones y perpetuamos el pecado. El que no es sanado, el golpeado golpea. El abandonado abandona. El rechazado rechaza. Eso es irónicamente, ¿verdad? Se hace una cadena, ¿verdad?, de pecado y de consecuencias. Estoy tratando de ver rápidamente lo que vimos la semana pasada para entrar ya al tema. Estas heridas y esta amargura causan que las personas se aíslen porque no queremos ser heridos, ¿verdad? Nos hacemos desconfiados, tenemos miedo de que la gente se dé cuenta de nuestra debilidad, porque al mundo nos gusta la apariencia, ¿verdad? Todo el mundo nos sacamos selfies, peinados, con la boca limpia y así calados, para ver quién se saca una selfie levantándose de la cama. Nadie, ¿verdad? Porque a todo el mundo nos gusta vernos bien. Y esto es trasladado en la vida real. O sea, a todo el mundo nos gusta mostrar la cara linda, pero nos gusta lo que nos atemoriza, lo que nos acompleja. Eso nadie lo enseña. Pero cuando traemos eso, entonces, y eso lo que hace es fomentar a veces, mantener al enemigo ahí adentro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es muy honestos con nosotros mismos primeramente y después con el Señor y decir: Señor, aquí es donde estoy, aquí es donde yo necesito tu ayuda. Yo quiero ser libre porque yo quiero vivir la tierra prometida que tú tienes para mí en este tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta amargura rompe relaciones, eliminamos gente de nuestra vida. Me lastimó, me decepcionó, touch, al que sigue. Y la situación es que la lista se va a acabar. Nadie va a llenar nuestras expectativas. Nadie. Ni tú vas a llenar las expectativas de nadie. Esa es la verdad. Tendremos una actitud crítica hacia todos y hacia todo. Y esto va a traer consecuencias, ¿verdad? Nos va a llevar a percibirnos incorrectamente a nosotros, a los demás y a Dios. Pues la semana pasada terminamos esperando que el Espíritu Santo nos hablara a cada uno de nosotros y decir cuál es el enemigo que yo estoy enfrentando, que lo he consecuentado y que a través de toda esta enseñanza y lo que yo estoy viviendo en la vida puedo decir honestamente, oír la voz del Espíritu Santo y poder reconocer: Señor, yo necesito salir de esta situación. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿ok? Ahora, tenemos que entender que la sanidad interior es un proceso, pero es un proceso que tiene que ser cuidado y cultivado. ¿Okay? Porque si no, lo que va a suceder es que vamos a estar en un ciclo de llegar a reconocer, pero si no tomamos las medidas para desarrollar la sanidad interior y para mantener la sanidad interior, vamos a regresar al punto de partida. O sea, no es mágico, requiere que nosotros participemos para conservar la sanidad interior. Lo primero es reconocerla, ese es el inicio que la semana pasada empezamos. ¿Quién la semana pasada empezó reconociendo? A ver, quiero su honestidad, así, levantemos la mano. Okay. Gracias a Dios, gracias por su honestidad. Yo levanté mi mano, porque nadie estamos terminados, ninguno somos una obra terminada.
Todos estamos en un proceso, ¿ok? Entonces, ya empezamos por algo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la finalidad de la sanidad interior, ¿ok? Vamos a ver el propósito y proceso de la sanidad interior. Primero, dice que el Señor viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y eso se llama proceso de santificación. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, cuando el Señor dice, yo ya no puedo más con este pueblo, o sea, ya en la última rebelión que tuvo el pueblo, un poquito antes de entrar a la tierra prometida, o sea, ya le había pasado una, ya le había pasado dos, ya le había pasado tres, ya le había pasado cuatro, hasta que el último dijo el Señor, ok, ya no puedo más. Esta generación, que yo la saqué de Egipto, esta generación, juro por mí mismo que no va a entrar. O sea, llegó un momento en que el Señor llegó a un límite. Entonces tenemos que ver aquí que este es un proceso, es el proceso de santificación, el cual el pueblo de Israel nunca quiso entrar en ese proceso. Siempre quiso poseer la tierra prometida como Frank Sinatra a su manera. Y ese de que el final se acerca ya y lo esperaré pacientemente, pues pídele mucha paciencia porque vas a llevar muchas sorpresas. Porque vivir a nuestra manera no es algo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, vemos que el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. O, dicho de otra manera, una iglesia que pasa por el proceso de santificación. Y el proceso de santificación trae cambios en el área del alma. Trae cambios en el área de actuar, de reaccionar, de percibir, en decisiones, en acciones. La fe dice la palabra, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Por eso es importante cambiar de adentro. Porque aún para mostrar las obras que el Señor quiere que mostremos, nuestra fe al mundo, nuestras obras, pero una persona que no ha sido libre difícilmente va a mostrar obras que traigan luz a las tinieblas. Entonces estamos viendo la importancia para el Señor que la iglesia crezca, que la iglesia sea sanada, que la iglesia sea emblanquecida. Es difícil este punto. Miren, hay ocasiones en las cuales yo estoy con una persona, estoy discipulando a una persona, y puedo estar ok, pero llega un momento en que diga, mira, ya lo platicamos, ya lo cantamos, ya lo bailamos, ya lo predicamos. La verdad, ya llevamos 5 años en este punto. Es que ya no me quieres, sí te quiero, o sea, eres una oveja muy querida, nada más que, pues yo no puedo hacer nada. Ni con los hijos, ¿quién tiene hijos? A ver, ¿quién puede cambiar a sus hijos nada más porque tú lo dices? Pues no podemos hacer nada, ¿sí me explico? Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros cambiemos, ¿verdad? ¿Por qué? Primero por nosotros y segunda porque le representamos. Y tercera porque Él viene por una iglesia, dices, que ha pasado este proceso de santificación. No se habla de ser perfecto, no se habla de que yo gano la salvación por eso, no. Pero sí vivo una vida diferente y sí represento al Señor de una manera diferente. Y eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, esto es, Él no va a imponer, Él va a iniciar el proceso. ¿Cómo inicia el proceso? Por ejemplo, en una enseñanza como la que estamos viendo, que nos lleva a confrontar. Él inicia el proceso, porque lo que estamos leyendo es la palabra, principios. Y yo simplemente soy un conducto. Pero el proceso lo está iniciando la palabra expuesta en nuestros corazones, que penetra como una espada de doble filo, que viene y confronta y dice, ay, híjole, porque muchas veces esa va para el de al lado, esa va lo que va para mí. ¿Sí me explico? Él empieza el proceso y no lo hace para eliminarnos. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y si me permiten acomodar sin tratar de torcer la escritura, lo primero que vine a salvarnos
Bueno, ya nos salvó de la muerte eterna, pero ahora de quien tiene que salvarnos es de nosotros mismos primero. Que con eso tenemos bastante, ¿no? Entonces, aquí vemos que Él no va a imponer el proceso, Él lo va a iniciar, lo va a provocar. Y nosotros somos los que vamos a reaccionar a esa invitación, a esa confrontación, porque Él no viene a confrontar para eliminarnos, Él viene a confrontarnos para incomodarnos, para hacernos ver, para traer una revelación y decir, esa área yo tengo que tratar con esa área en mi vida, porque yo quiero vivir libre, ¿ok? Bajo la guianza del Espíritu Santo. Jesús dijo, no te voy a dejar huérfano, te voy a dejar el Espíritu Santo, porque si el proceso de sanidad interior fuera el producto de nuestra propia sabiduría, estaríamos fritos, no habría manera de ser libres. Porque dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Nosotros justificaríamos todo. Nosotros le pondríamos, calificaríamos, además de que justificaríamos, calificaríamos de acuerdo a nuestro criterio lo que sí y lo que no. Pero viene el Espíritu Santo a ese proceso, convenciéndonos de pecado, de juicio, de justicia, trayéndonos revelación, danos enseñanza, en fin, de muchas maneras interviene el Espíritu Santo. Nos convence, nos enseña, nos anima, en fin. Entonces, esta libertad pues va a traer bendición en todas las áreas. Aún, si me permiten, en la serie anterior que hablé sobre la iglesia, estuvimos hablando sobre la importancia de la unidad. No sé si se acuerdan por ahí. Pero miren, va a ser bien difícil unidad en el cuerpo de Cristo si no hay libertad individual. Porque la iglesia es de relaciones interpersonales. Y si una persona tiene problema internamente en sus relaciones interpersonales, jamás va a derribar los muros con el que tiene al lado. ¿Por qué? Porque quién sabe qué me vayan a hacer. No porque me van a decepcionar, no te lo firmo, te van a decepcionar. ¿Sí me explico? Porque somos personas que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, pero que hemos identificado que el Señor nos puede liberar y nos puede cambiar, ¿ok? Entonces, traerá como consecuencia la sanidad interior, también traerá unidad en todas las áreas, en la iglesia, unidad en la vida familiar, unidad con los hijos, unidad en los matrimonios. La sanidad interior traerá muchas bendiciones. ¿Cuál será la clave para retener la sanidad interior? Ya vimos primero la importancia, el perdón y cuidar, si tenemos amargura, de sacar la amargura de nuestra vida, ¿ok? Pero en este punto es importante entender que el perdón y el lidiar con la amargura no va a borrar los recuerdos, no va a borrar la memoria. ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes, somos seres pensantes, que nos acordamos de las cosas. Pero cuando nosotros empezamos el proceso de sanidad interior y yo digo, ok, en esta área no he podido avanzar porque hay un evento en mi vida que marcó mi vida, marcó la percepción de mí misma, la percepción de los demás, la percepción de Dios, en fin, lo que sea, o marcó una tendencia hacia un área en la vida sexual, en la vida económica, en la vida profesional, no sé, hay tantas cosas que pudiéramos hablar. Pero la sanidad interior no va a borrar el recuerdo de esas cosas. Nada más va a cambiar algo, la frecuencia y la intensidad. Cuando no está sana, cuando todavía el enemigo está ahí adentro, siendo activado por un área no resuelta, porque todavía hay falta de perdón o porque hay amargura, todos los días ese recuerdo amarga tu vida y es como traer al muerto en la espalda. Y vimos un muerto, a las pocas horas empieza a descomponerse. Desde el momento que esa persona deja de respirar, el proceso de degradación del cuerpo empieza a hacer rápidamente. Yo me acuerdo cuando mi hijo Israel murió en casa y a los pocos minutos, cuando desperté, él había dejado, su corazón simplemente había dejado de latir. Habían sido unos minutos, me quedé dormida media hora nada más.
Pero a los 30 minutos, cuando mucho, ya ese cuerpo estaba frío. Ya ese cuerpo empezaba a tener una rigidez. Imagínense cuando va pasando las horas, los días, los meses, los años. Cuando no hay una sanidad interior, entonces traemos al muerto en la espalda. Y cuando ya hay una sanidad interior, recordamos, si me permiten usando recordamos al muerto, pero ya no lo traigo en la espalda. Ya no me amarga la vida. Ya no me paraliza el temor, ya no me paraliza el rencor, ya no me paraliza la depresión. Entonces no borro el hecho. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo que yo decía, cuando sucedió esto, yo le decía, yo pensé que la frase duele el corazón era un decir. Pero cuando eso sucedió, dije, sí duele el corazón. No es figurativo, es real. Y yo te puedo decir que al principio, en lo que yo pasaba ese proceso, yo iba en la calle y yo veía a una familia con un chiquito Down y no podía dejar de llorar. Tenía que acercarme y abrazarlo. Y yo creo que la gente se me quedaba viendo diciendo, ¿qué le pasa a esta señora, verdad? Pero era parte del proceso. Y me estoy permitiendo ser muy vulnerable con ustedes. Porque a veces pensamos que la gente que está aquí al frente nunca ha pasado nada, todo le ha ido re bien y no ha tenido que luchar con sus propios gigantes. Entonces, pero hay procesos que si yo no me hubiera sido consciente de decir esto tiene que salir adelante, tengo que seguir en la vida adelante. Tengo que lidiar con eso. Tengo que seguir, la vida tiene que seguir, tengo más hijos, tengo más cosas por delante. Y ahora pues viene el recuerdo y si hay alguna emoción, pero ya no te paraliza. Entonces los recuerdos con el proceso de sanidad interior y en lo que, aunque tú ya hayas logrado conquistar esa área, el recuerdo va a existir todavía. La mujer o el niño que fue abusado, va a venir todavía el recuerdo, pero ya va a ser menos frecuente y la intensidad y el sentimiento ya no será el mismo. ¿Sí me explico? Y entonces cuando se logra una sanidad interior, lo que el diablo usó para mal, entonces va a ser bendición para ti, para muchos, porque entonces yo me puedo parar y puedo hablarle a una mamá que perdió a su hijo con una autoridad que nadie que no ha perdido un hijo la tiene. ¿Me explico? Y entonces eres bendición para el mundo. Entonces puedes hablar de un Dios no de teoría, un Dios que lo viví. Lo viví. Y te puedo dar testimonio que Dios te va a sacar, así como me sacó a mí, te va a sacar a ti también. Pero cuando no entendemos esto, estamos lamiendo la herida año tras año tras año, perdiendo la tierra prometida año tras año tras años, y en lugar de ser luz, somos tan tinieblas en cuanto a que no resplandecemos igual a un mundo que no conoce a Cristo. Dice que cuando la sal no sala, pues no sirve de nada. Y cuando nosotros no permanecemos en esta sanidad interior y no la concretamos y no la cuidamos, entonces pues no funcionamos primero para nosotros ni para el mundo, por lo cual el Señor nos tiene aquí. Entonces no borra las memorias del pasado, pero sí nos quita las heridas y las causas de esa herida, ¿verdad? Trae paz. Cuando la herida está abierta, es que tiene bacterias, se pone roja, se inflama, le tiene pus, no la puedes ni tocar. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona no ha sido sanada? Porque en el área que no ha sido sanada es en el área que va a respingar en cualquier grupo o en cualquier situación. Y puede ser en el área de emoción como puede ser en el área de reacción o de actitud o de decisión. Una persona que no ha sido sanada en el área económica, pues va a ser su talón de Aquiles. Ahora el Espíritu Santo nos convence. Es que ya me habló el Espíritu Santo de Alex.
El Espíritu Santo nos va a hablar de nosotros, a veces de otros, pero para orar por ellos. ¿Me explico? Es para nosotros, ¿ok? Entonces, la sanidad interior no borra las memorias del pasado, pero sí nos quita la frecuencia y la intensidad, ¿ok? Y esto nos va a ayudar a tener paz con nosotros, paz con los demás y paz con Dios, ¿ok? No hay que perder de vista que el que inicia y concreta, si nosotros colaboramos, la sanidad interior es el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. ¿Okay? Porque la psicología reconoce que la psicología puede llegar a nivel psique. Esto no lo dije en las otras dos anteriores, a nivel pensamiento. Entonces, la psicología te va a dar herramientas, los psiquiatras y los psicólogos te van a dar herramientas y que yo no estoy en contra, es más, a veces lo recomiendo, pero te dan como la muleta. Pero la única persona que puede llevar a cabo la sanidad interior de una manera total es Dios mismo. ¿Por qué? Porque el único que puede penetrar a nivel del alma, ¿verdad? Y llegar hasta hasta lo más profundo es Dios mismo. Entonces la psicología, si nomás dependemos del psicólogo, pues es como las terapias de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Sigo siendo alcohólico, pero solo por hoy. El que puede llegar hasta el fondo del punto es quitar de raíz, el punto es Dios mismo, ¿ok? Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Si me ponen Isaías 61, por favor, me va a ayudar mucho. Nos va a ayudar en las áreas en las que estábamos atados, a personas, a situaciones que causaron ese dolor, ese rechazo y que levantaron esos gigantes, esos enemigos internos, ¿ok? Ahora, eso nos lleva a que si bien el pasado ya no va a doler y ya no lo vamos a olvidar, pero no va a tener la misma frecuencia ni la misma intensidad, sí nos va a llevar a ser cuidadosos con el pasado, ¿verdad? Tenemos que estar cuidando esas áreas donde yo fui débil. Es un área que el Señor ya me liberó, pero el diablo sabe que fueron áreas en mi vida pasada que yo fui incapacitada en esa área. Entonces va a aprovechar cualquier situación. Por eso debo de cuidar. Si yo fui sensible al rechazo, tengo que cuidar de no ponerme en situaciones donde el rechazo se cultiva. Tengo que cuidar de no estarme relacionando con personas que están batallando con el rechazo y que hablan de toda la amargura del rechazo por el rechazo que perciben de los demás. Les decía que hace años se congregó aquí un matrimonio, ellos eran segundo matrimonio, y ella era dueña de un café que estaba ahí en Los Arcos, que se llamó el Coffee London. ¿Quién lo conoció? Hace años atrás, el Coffee London. Y Sally me platicaba un día, me dijo, fíjate Claudia, que tuve un cliente que se acerca y me dice, oiga, ¿me puede cambiar de mesa? Pues, ¿por qué? ¿Que le atendieron mal? ¿La mesera? ¿Le hicieron caras? ¿O hay algo en la mesa, en la silla? ¿O entra el sol? ¿O entra el frío? ¿O qué? Dijo, no, es que las viejas de atrás están hablando mal de su marido las dos y ya me tienen harto. Entonces, pues si tú estás en proceso de sanidad, pues tienes que cuidar tu sanidad. No te juntes con gente que hable de la amargura de la que tú quieres salir, ¿no? ¿Sí me explico? No lo elimines, pero conduce tú la conversación a algo que edifique. O sea, no te regreses otra vez, ¿no? Dice una parte de la escritura muy, muy fuerte que dice, no te revuelques en el lodo nuevamente. Tienes que cuidar esa área. Y todos tenemos áreas de oportunidad. Para algunos será la amargura, para otros será el área a lo mejor con el alcohol, a lo mejor otros en la vida sexual, el otro en otra situación, no sé, cada quien tiene sus áreas, sus gigantes que está batallando. Entonces tenemos que cuidar, ¿verdad? Tenemos que cuidar esa sanidad
Tenemos que desatarnos del pasado, cosas que sabemos que venimos del pasado arrastrando y que ahora ya las identificamos. Tenemos que estar cuidando ese pasado, ¿ok? Esas áreas que nos pueden regresar. Tenemos que cultivar esa libertad. Este es un proceso. El enemigo entró a nuestra vida y ya dijimos cómo, ¿verdad? Ahora ya identificamos, ya decidimos perdonar, ya decidimos lidiar con la amargura, en fin, lo que sea, ¿verdad? ¿Cuál será nuestro trabajo a partir de este momento? La semana pasada empezamos el proceso. El proceso empieza reconociendo la necesidad y reconociendo el pecado. Bueno, pues sí, yo ahora estoy amargada porque me hicieron, pero el pecado es una amargura. La amargura es un pecado. Entonces tengo que reconocer. Yo tengo que salir de esto. Pido perdón, Señor, he actuado mal. Miren, siendo honestos, todos hemos pasado tiempos de amargura. ¿Quién me dijera que no? A ver, levanten la mano para sacarle una foto y mandar a amplificarla. Y cuando estuvimos en esos procesos fuimos re feos, la neta. ¿O no? Yo me acuerdo que hablando con mi hija le dije, perdóname, hija. ¿Por qué, mami? Que un tiempo de mi vida fui re fea. ¿Sí me explico? Porque es la verdad. Es la verdad. Pero entonces tenemos que identificar, y nuestro trabajo, ahora que yo ya salí de eso, mi trabajo es estar firme. ¿Qué es estar firme? Sostenerme, cuidarme, ¿verdad? Dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que estar firmes. Tomar todas las acciones, ¿verdad? El enemigo va a contraatacar. Una vez que tú tomaste la decisión, yo ya no quiero ser esclavo de esto, el enemigo no te va a dejar correr fácilmente. Porque el enemigo tiene una consigna con el mundo, herirlo desde su infancia, desde su niñez, si es posible desde el vientre de la madre. Y una vez que tú te convertiste a Cristo, el enemigo va a estar detrás de ti, porque si logra herirte ahora o que tú no seas libre, entonces te va a hacer, perdón, no quiero usar una palabra de una manera irrespetuosa, pero no vas a ser útil para el reino. No vas a vivir una vida eficiente ni vas a ser eficiente para nadie. Entonces hay una consigna, el enemigo va a contraatacar más de lo que ya te ha estado atacando, porque dice que él es padre de mentiras. La mentira se expulsa con la verdad. Tú no puedes, tú no sabes, tú no tienes. Y tú le puedes decir, gracias por recordármelo, pero él me lo da todo. Esa es una realidad. Te va a tratar de engañar acerca de ti, acerca de los demás y acerca de Dios mismo, aún ahora que tú has tomado esa decisión. Pero tienes que estar firme. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por eso dice Santiago 4:7, si me ayudan a poner Santiago 4, dice, obedeced a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ahora tú eres no lo que tú piensas, ni lo que te diga nadie. Ahora tú eres lo que Dios dice de ti. Y si tú estás esperando a recibir palabras de reafirmación de todos los que estamos aquí adentro, espero que lo podamos hacer, pero no va a ser medio difícil a veces. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mismo proceso que tú y yo estamos en un proceso, y a veces el que está a tu lado está en un proceso que todavía, a lo mejor tú ya avanzaste un poco más. Ahora, eso no justifica que nos tratemos mal, claro. Ya dijo que sí se vale, ¿no? Pero sí me explico. Ese es el problema. Eso es el problema. Estamos buscando la aceptación, por eso es tan difícil el matrimonio. Es una bendición, pero prácticamente con 2 personas heridas es misión imposible. Deberían de poner casarse con James Bond. 2 heridos juntos, 2 rechazados juntos, 2 amargados juntos, 2 acomplejados juntos, 2 desconfiados juntos.
Está cañón. Por eso, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si tú amas más a tu marido que a Dios, ya valió la cosa. ¿Por qué? Porque vas a estar esperando que Él te reafirme, que ella te reafirme, cuando la única persona que te puede reafirmar es Dios. Y cuando los dos están reafirmados, entonces se van a poder reafirmar. Entonces funciona al revés. ¿Sí me explico? Porque van a caminar en esa libertad. Entonces no se van a exigir cosas que no pueden exigir, van a dar por la libertad que ya tienen. ¿Ok? Entonces, 3 elementos necesarios para poder resistir y batallar o mantener la libertad o derrotar, dicho de otra manera, esos enemigos internos. Pues tendríamos que, vamos a ver, tenemos que ponernos la armadura de la fe. O sea, tenemos que llevar a cabo acciones, lo primero. La primera cosa, tenemos que tomar acciones. Tienes que conocer la palabra y aplicarla. El Efesios 6 habla de la armadura de la fe. Y la armadura de la fe no es una clase de los niños para que te den un dibujito. La armadura de la fe son pasos prácticos en la vida del cristiano. Ponte el yelmo de la salvación, ¿qué quiere decir? Sácate los pajaritos de la cabeza y ponte los pensamientos de Cristo en la mente. Eso es el yelmo de la salvación. Ponte el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir? Protege tu corazón. En el antiguo imperio romano, los escudos medían más o menos 1.20. ¿Por qué? Porque iban caminando y se lo ponían a esta altura y protegía los órganos vitales. El escudo de la fe detiene los dardos que atacan el corazón. Los órganos vitales, corazón, decía en un comentario, decía, para aquel entonces era hígado, riñones y corazón, órganos vitales. Y asociaban corazón con emociones y también el hígado, el área visceral, con las reacciones. En este sentido de tomar acciones vas a tener que llevar cautivo todo pensamiento. Vas a tener que cuidar tus propios pensamientos y ponerle alto. Cuando haya pensamientos que no son correctos, que nos regresan hacia atrás, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. Tienes que pedir discernimiento, dejar de tragarte todo y decir, Señor, la verdad le batallo, todo me lo creo, o sea, ayúdame a discernir, a poder colar las cosas. ¿Con qué me quedo y con qué no me quedo? Discernimiento. Ahora quiero hablar a un punto que es sumamente importante para que la sanidad, el segundo punto, para que la sanidad interior permanezca y aún siga, ¿verdad? No hay sustituto para la autodisciplina. Tendrás que autodisciplinarte. Miren, a todo mundo nos gustan los productos milagro. ¿Quién ha caído en las garras del producto milagro? Tómate esta pastilla y vas a bajar 10 kilos en una semana. Y dices, gimnasio, pastilla, gimnasio, pastilla. ¿Por qué votamos? No, si esos productos milagros, bien que saben que nos gusta la comodidad. Aprenda usted inglés durmiendo 8 horas al día. Harmon Hall, CD durmiendo, Harmon Hall. Porque no nos gusta la disciplina. Póngase este aparatito y va a tener usted cuerpo con cuadritos. Y luego los cuadritos son como los Bimbo, acolchonaditos. Entonces, segundo, se va a tomar acciones y tienes que, un elemento importante, tienes que desarrollar disciplina. No hay de otra. Tienes que desarrollar disciplina. El diablo hace muchas de sus obras en el desorden, ¿verdad? En el área económica, en el área familiar, en el área de relaciones, en la vida sexual, en todas las áreas. En todas las áreas. Disciplina.
Me gustaría, hermanos, es más, si encuentran alguna otra solución, pásenmela, por favor. Pero no la hay. La autodisciplina, ¿verdad? En esta disciplina nos llevará al punto 3, en las acciones, el no darle lugar al diablo, el que no le demos lugar al diablo. Porque una vez que tú te disciplinas, entonces empiezas a cerrar puertas. La verdad es que nosotros decimos, ay, pues tantito, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Pues muchote. Porque el diablo lo único que necesita es que le abramos tantito la puerta, y una vez que le abrimos la puerta, mete el pie. No dice, ay, perdone usted, déjeme cerrar la puerta otra vez. No, una vez que le abriste la puerta, dice, ahora sí yo ya tengo autoridad aquí. Entonces no va a haber un sustituto para la disciplina, y la disciplina te llevará al tercer punto, a cerrar puertas. Cerrar puertas. Cada quien tenemos que cerrar puertas en diferentes áreas, ¿verdad? El diablo no respeta a nadie. Al que le abre la puerta, aunque sea poquito, él va a entrar y va a hacer sus obras. No habrá libertad permanente a menos que se trate con las áreas de una manera frontal, tomando acciones y tomando una disciplina necesaria que nos ayude a cultivar y a desarrollar y a concretar la tan necesitada sanidad interior para poder conquistar la tierra prometida en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Pues vamos a hacer, ¿qué les parece si esto es algo bien personal? La verdad, esto es algo muy, muy personal. Y mi oración es que podamos en este tiempo vivir en medio de todo lo que estamos viviendo, agarrados del Señor. Necesitamos, siempre lo hemos necesitado, pero más que nunca antes necesitamos la paz de Dios. Más que nunca antes necesitamos la certeza de que Él está con nosotros, y más que nunca antes. O sea, mira, nunca ha sido correcto ser independiente de Dios, nunca. De hecho, el pecado original fue que el hombre quiso ser independiente de Dios. Digo, con que Dios te dijo, ¿verdad? Que dependas de Él. No es cierto, hombre, come esto y tú vas a ser autosuficiente. Eso fue el pecado original, la autosuficiencia del hombre. Pero ahorita más que nunca antes ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos. Y ahorita más que nunca antes la situación se está poniendo muy seria. Y va muy en serio, ¿eh? Va muy en serio. Mi pregunta cuando yo veo esto y veo que la gente aún así no se doblega ante el Señor y no pone las prioridades en orden, digo, Señor, ¿qué más necesitamos vivir, cara? Si pusimos la confianza en la economía, pues ya vimos que la economía en un momento se fue. Si pusimos la confianza en la fortaleza física, ya vimos que esto no está respetando patrones. Yo presenté coronavirus. Sí cuidé mi cuerpo, me estuve tomando suplementos que me ayudaron, pero yo veo jovencitos que supuestamente no les iba a pasar nada, que están muriendo o que se están poniendo graves. Entonces, más que nunca antes, o sea, la vida de una persona puede cesar en cualquier momento.
Así que esto nos debe de estar llevando a la conciencia que no somos eternos y que somos frágiles. Entonces, estamos más que nunca necesitando de vivir un cristianismo de fondo, con una madurez que nos lleve a conquistar la tierra prometida, y que cuando la gente vea en nosotros viviendo esa tierra prometida, entonces tengamos la esperanza que los podamos mover a ellos para decir: ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Porque además esto no se trata nada más de nosotros. Yo estoy preocupada por una iglesia, por los que no han regresado, que ya están dispersos, o por los que están aterrorizados en su casa y no quieren salir, ni siquiera se quieren asomar. Le digo, entonces que se muera el de enfrente, ¿verdad? Perdido, no importa. Es una antítesis. Es una antítesis, seamos coherentes. No te estoy diciendo que nos expongamos por exponernos, pero ¿qué estamos haciendo para que el mundo conozca y para que el mundo crea? Y dijo un padre del avivamiento, dijo: en todo tiempo predica y si es necesario habla. Tu paz va a hablar, tu cambio de vida va a hablar, tu cambio y mi cambio de vida va a hablar. La tierra prometida en nosotros va a provocar a otros a decir: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú tienes. No eres perfecto, pero no vives mal a pesar de todo lo que está pasando. La gente no quiere choros religiosos, pero la gente no puede negar las realidades que vivimos. ¿Sí me explico?